Buenas, buenas. Ahí va. Bueno, eh, algo ocurre que no veo los comentarios, así que les pido disculpas porque no los puedo contestar si no los veo. Una tarde con café y Coca-Cola, ya está. Hay que asesinar de alguna manera el calor y pasarlo bien. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Buenas tardes. Yo voy a conectar la compu un segundo para que pueda ir viendo los mensajes si es que entran en la computadora, porque acá no los veo, no sé qué pasa. Bueno, ahí va. Buen trabajo. ¡Ja! Ahí está. Sí, se leen, se leen. Beatriz Granjeto, perfecto. Vale. Cierro esto entonces y no uso internet en otra voz. ¿Cómo estás, Beatriz? ¿Cómo van llevando la tarde? Qué rico el café. Bien. Una mezcla de café y Coca-Cola. Bien. Em, ¿Todo bien? Bueno, el alargue de salvar un mundo tenía que ver con algo de lo que estaba proponiendo. em, y se escucha caluroso, sí, está. Aunque hay gente que no tiene calor y lo dice en los comentarios porque, perdón que me vaya a otro lado. Em, Bajo, sí, ventiladores, totalmente. Yo tengo uno acá, pero hay gente que te pone en los comentarios, no tengo calor, qué sé yo, no hace calor, qué sé yo, está bien. La venganza será terrible, como dice Dolina. No hace calor, qué bárbaro. Bueno, eso es todo lo que voy a comentar. Si usted se detiene a leer, ¿se escucha bien? Yo estoy medio perseguido con que se escuche esto. Vamos a desenredar los cables que tengo acá. Y usted me dice si se escucha bien. Ahora leo los ventiladores. ¿Cómo va, Silviana? Voy a... Sí que no tiene calor, es que bien. Lo que es la maldad del ser humano, ¿no? No, dice, no tengo calor yo. Bueno, bien. Está bien. Eh, oh. Enredar y desenredar debe ser una de las cosas, de las faenas que llaman al cultivo de la paciencia y la tolerancia. Cuando uno está muy así, debiese ponerse a desenredar cosas. Ahí está. Bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muy bien. Cecilia, ¿qué tal? Ahí va. Si usted toma el texto de El lobo estepario y le da una primera, simplemente una leída a aquella parte que es el apunte de Harry Haller, luego de la introducción, eh, um, vemos a alguien que está sensibilizado en relación al arte y la música, en principio. ¿Está bien? Eh, Luego hay un momento que me parece interesante. Yo cuando lo estaba leyendo marqué esto y se los voy a comentar porque me parece que es interesante centrarse en esto que está diciendo, en lo que está planteando. Dice, ahora ya esto había pasado, este cáliz había sido apurado y ya no me lo volverían a llenar. Se refiere a los beneficios o a las experiencias de la juventud. ¿Había que lamentarlo? No, no había que lamentar nada de lo pasado. Era de lamentar lo de ahora, lo de hoy, todas estas horas y días que yo iba perdiendo, que yo en mi soledad iba sufriendo, que ya no traían ni dones agradables ni conmociones profundas. Pero gracias a Dios no dejaba también de haber excepciones. A veces, aunque raras, había también horas que traían ondas sacudidas y dones divinos, horas demoledoras que a mí, extraviado, volvían a transportarme junto al palpitante corazón del mundo.
Triste y sin embargo estimulado en lo más íntimo, procuré acordarme del último suceso de esta clase. Fue en un concierto. Tocaban una antigua y magnífica música. Entonces, entre dos compases de un pasaje pianísimo tocado por oboes, se me había vuelto a abrir de repente la puerta del más allá, había cruzado los cielos y vi a Dios en su tarea. Sufrí dolores bienaventurados y ya no había de oponer resistencia a nada en el mundo, ni de temer tampoco nada, había de afirmarlo todo y de entregar todo a todo mi corazón. El texto, aunque puede ser, ¿qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Aunque puede ser largo, aunque puede ser un poco confuso, a lo mejor hay mucha gente que le suele ocurrir. Yo me veo aquí abajo porque el teléfono está alto, pero si lo bajo, digo, bueno, ya está, nos estamos viendo. Algunas personas en realidad se sienten o sienten que Hermann Hesse es un autor que leyeron en su juventud y que en su juventud les parecía que era existencial, que tenía que ver con la búsqueda, con encuentros, etc. A mí me parece que si uno lee un libro en la juventud, cuando uno es joven, lo lee con las cosas típicas de ese momento, ¿no? Y lo que él dice acá, no hay queja respecto del pasado. Porque hay preguntas que usted se hace cuando tiene 15, 16, 20 y no se las vuelve a hacer después. Después hay un momento, como ahora, como a los 50, como a los 60, como a los 70, que nos volvemos a hacer algunas preguntas, pero son como modificadas, no son lo mismo, ¿me entienden? No es lo mismo la pregunta del sentido de la vida a los 15, a los 20, que la pregunta del sentido de la vida a esta edad. Es lo mismo cuando usted se enamora a los 15, cuando se enamora a los 50, a los 40, a los 70, a los 30, etc. Y entonces, efectivamente, el tipo, el tenor, el peso de esas preguntas varía de acuerdo al momento en el cual usted se los plantea. También es cierto, vamos a la segunda parte de esa misma cuestión, que cuando alguien se plantea, no todas las personas se plantean esas preguntas, no es que uno dice los jóvenes, cuando jóvenes leyeron a Hermann Hesse, el lobo estepario, Siddhartha o Demian, y entonces se plantearon estas preguntas a los 15, no todo el mundo se plantea estas preguntas. Y entonces vale la pena saber o cuestionarse o decir quiénes son las personas que se plantean esas preguntas respecto al sentido de la vida, del amor y hacia dónde va todo. En principio, y ahí creo que lo que describe también Hermann Hesse en los apuntes de Harry Haller, es aquellas personas que tienen una sensibilidad especial en relación a algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿no? Esto que él describe. Hay momentos en la vida, no sé si le ha pasado a usted o no, no importa, no es una confesión pública esto, ni pretende serlo, pero hay momentos en la vida en el cual nosotros tenemos la percepción del peso de la existencia, así como que la cosa viene mal, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, usted sale un día de su casa y va a pagar una cuenta y se está caído el sistema y va al estacionamiento y no encuentra lugar para eso y sigue, suma y sigue, ¿no? Y entonces uno dice, ¿y qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué es lo que falta para que esto se termine de arruinar, ¿no? Está circulando un meme que dice lo que faltaba para la Navidad del 2020 y aparece uno de los pastores que va a presenciar el nacimiento de la Navidad y dice, es niña, es lo que faltaba, digamos, es lo que, para que se colme el vaso es lo que faltaba. Y entonces hay determinados momentos en los cuales percibimos el peso de nuestra existencia o percibimos el peso de los años vividos, ¿no? Hola, bien, disculpa. O percibimos el peso de los años vividos, no me refiero al peso de las cosas que nos han ocurrido, así, a lo mejor sí, en algún momento particular del día, de la semana, del mes, del año, nos sobreviene un peso que es la percepción de todo lo que nos ha ocurrido, así como nos ha tocado, ¿no? Y entonces tienes una percepción del peso de lo que ha pasado en tu vida. Otras veces eso sería como el peso de los años vividos en relación a la historia, a lo acontecido. Y luego hay una percepción del peso de los años, que es cómo me pesa a mí tener los años que tengo. Eso porque, qué sé yo, usted dice, bueno, a lo mejor, no sé, ante un evento
cualquiera, nos damos cuenta de que la edad que tenemos, el tiempo vivido, la edad, los 50, los 70, los 80, etcétera, nos pesan para algunas cosas. No se carga al lado dramático del asunto porque no va por allá. ¿No? Sentimos el peso no solo de los años como transcurso en nuestra vida, sino de la cantidad, la parva de años que vamos acumulando. Entonces tenemos una doble percepción del peso en los años. Bien. Y lo que dice acá Germán Gese es justamente eso, ¿no? Es como en determinados momentos algunas cuestiones nos pesan. Decisiones que hemos tomado, caminos que recorrimos, qué sé yo, nos pesan miradas que nos dimos. Hay esa sensación, ¿cómo te va, Ana María? Hay como esa sensación de un peso, de un sinsabor, de algo muy agreste, ¿no? Es como él lo dice, iba sufriendo, que ya no traían ni dones agradables ni conmociones profundas. Nos dejaba también y no hay, dice él que había también excepciones, y esas excepciones tenían que ver con unas ondas sacudidas, demoledoras, dice, que me transportan junto al palpitante corazón del mundo. Es decir, que es como que hay momentos en los cuales usted percibe que está vivo, usted, y está vivo todo lo que lo rodea. Bueno, salvo los que no están vivos, pero por eso digo, la percepción que vamos a tener en esos casos es de lo que está vivo. ¿Cómo lo percibimos? ¿Cómo percibimos que estamos en un mundo vivo? Que tal vez es una cuestión a la que estamos habituados, muy acostumbrados, y entonces no le tomamos el peso al asunto. Cuando descubrimos que está todo vivo, más allá del funcionamiento, ¿no? Uno dice, bueno, cuando uno ve que las cosas se mueven. No, me refiero a cuando uno percibe que uno está vivo, que hay un estremecimiento, que uno se está moviendo al compás del mundo. Y entonces no dejan de tener ese peso los años vividos y dejan de tener ese peso la edad que uno tiene, ¿no? Como de pronto hay algo que a uno lo agarra, uno no sabe muy bien qué, y vuelves a tener esa percepción de que el mundo palpita, de que el mundo se mueve, de que el mundo es un don, como decía Heidegger, ¿no? El mundo es lo dado, lo entregado. Hay un don, un mundo entregado. No creo que Heidegger lo haya pensado en relación a Dios, sino que lo pensaba como que hay un mundo. Así usted sale, abre la puerta y ahí afuera hay un mundo. Entonces usted siente que está palpitando. ¿Cuándo lo percibe Haller? Y que nos transmite eso a través de su texto. Y fíjese que él es bastante específico. Él lo ubica, bien, dice, en un concierto. Tocaban una antigua y magnífica música. Entonces, entre dos compases de un pasaje pianísimo tocado por oboes, se me había vuelto a abrir de repente la puerta del más allá. Había cruzado los cielos y vi a Dios en su tarea. Sufrí dolores bienaventurados y ya no había de oponer resistencia a nada en el mundo, ni de temer tampoco nada. Había de afirmarlo todo y de entregar a todo mi corazón. Bien, la precisión con la que él describe en qué momento percibe que el mundo es vida, en que él está vivo, es justamente eso que dice, entre dos compases ejecutados por un oboe, por los oboes. Bien, y allí él percibe, ¿no? Dice, vi a Dios en su tarea. Está bien, si usted no es creyente, me parece que no se trata solo para creyentes. Digo, me parece que cuando Germán Gese habla del Dios en su tarea, está hablando, digamos, de algo que está más allá que uno es capaz de percibir algo que está más allá de lo cotidiano, no es algo, póngale, qué sé yo, ¿no? Hay sentido en el mundo, una cosa como esa, hay sentido en el mundo, ¿por qué no? Bien, ¿por qué no? Es como, de pronto, yo hace muchos años escuché una conferencia de un profe, no mío, sino un profesor de la Facultad de Matemáticas de Física y Matemáticas, FAMAF, y él lo que mostraba, lo que intentaba hacernos visible a quienes no teníamos ningún tipo de formación en astronomía, era que el ciclo del universo, que el mundo se iba a acabar, que el sol se iba a apagar y que, qué sé yo, en unos miles de años se iba a ir apagando todo.
Y entonces creo que nos dio las caras de así como no entendemos nada, porque cuando a uno le dicen en 5 años va a pasar tal cosa, le parece que uno dice, no sé si voy a estar. Imagínense cuando te dicen en unos millones de años va a ocurrir tal cosa, peor, no tenemos la percepción de cuánto tiempo. Un año ya nos parece mucho, imagínense un par de millones de años. Y entonces el tipo lo que hace es, dice, bueno, yo les voy a adaptar todo esto de millones de años en el curso de una semana. ¿Cómo sería en una semana? Y entonces empieza a decir, qué sé yo, el sol se apaga el domingo a las 4 de la tarde y entonces empieza a bajarnos esa monstruosidad de siglos, de años, de millones en días, en tal paz. Entonces dice, y si eso ocurre un domingo a las 4 de la tarde, estoy recordando, no fue así como lo dijo. Así que no tome esto como lo diría alguien que sabe de astronomía. Dice, bueno, y entonces, si eso ocurre, si el sol se apaga un domingo a las 4 de la tarde, el martes, tipo 7 y media, la Tierra se apaga, se contrae, se hace nada, bueno. Y entonces ocurrió precisamente lo contrario. Si era imposible percatarnos, hablo por mí en realidad, si era imposible percatarme de tener una idea más o menos razonable de cuánto era una millonada de años, pasó a ocurrir que cuando me dijeron de domingo a martes, me agarró como una angustia, como una cosa rara, como no un miedo, pero algo así como, ¡apa! Y entonces, ¿qué hacemos acá? Digo, ¿qué hacemos si esto se va a acabar? Y después de ese momento nos fuimos a un bar a tomar no sé, un vino, habrá sido, qué sé yo. Este, y, y le pregunto a él, le digo, che, ¿cómo haces para vivir sabiendo esto? ¿Cómo haces vos para levantarte todos los días sabiendo que todo esto se va a hacer nada? Y entonces me dije, yo toco el violín, escucho música, escribo música. Le digo, pero eso también son números. Bien, entonces, de alguna manera, cuando estamos en esta situación de que se puede acabar todo, qué sé yo, olvídese, no es para que usted se ponga en plan drama. Es simplemente porque en ese contexto es cuando se puede descubrir algo que tiene que ver con algo que tiene que ver con uno en eso, que es finalmente una percepción, una manera de conocer cuál es el sentido de mi vida, que no está dado porque alguien me lo diga, que está dado, que se puede captar de una manera absolutamente intuitiva, como es en el compás entre oboes en una melodía que se ejecuta pianísimamente, ¿no? Es como si usted va y escucha un concierto y de pronto simplemente eh, percibe allí una emoción de un torrente emotivo y usted termina llorando porque no sé, el tipo está cantando una aria o se transportó de alguna manera a través de los compases y usted percibió algo. Esa emoción brutal que se percibe allí de esa manera es la constatación de la vida. Eso es lo que está proponiendo Mangese a través de Haller. Lo que está diciendo es, en algún momento todos percibimos que nuestra vida es algo más que lo que solamente estamos haciendo, es algo más que levantarse y esperar la vacuna, es algo más que simplemente lo cotidiano. Si nos quedamos solo con lo cotidiano, eso es lo que a mí me llamó la atención de este párrafo, si nos quedamos solo con lo cotidiano, solo con lo ordinario, ordinario en el sentido no lo estoy usando acá como sin valor, digo, ordinario es lo que ocurre siempre, ¿no? Siempre ocurre, siempre viene ocurriendo, que nos acostábamos, nos despertábamos, nos lavamos los dientes, qué sé yo, hay una serie de rutinas. Y eso por allí nos puede hacer perder de vista que hay algo más allá de eso, ¿no? Y el algo más allá de eso, por eso también creo que es interesante lo que dice Germán Hesse, es la percepción de lo que late, la vida, es como eso, ¿no? Es como cuando usted ve una película, no sé si le ha ocurrido, a mí me ocurre con algunas películas, con alguna película, cuando usted termina y dice, por Dios, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo logró? ¿Cómo lo hizo? ¿No? ¿Cómo fue que lo logró? ¿No? Y usted sale impactado por algo. Bien, de alguna manera los textos de Germán Hesse lo que hacen es eso, es lograr proponer una manera de provocarnos, de eso, de decir, de preguntarnos, ¿no?
algo en relación a nuestra propia vida y cómo nuestra propia vida, de alguna manera, si la vivimos ordinariamente, se pierde, ¿no? Cada vez capaz que, de alguna forma, cuando él está haciendo esta descripción de lo que ocurría en el pasado, es la vida perdida, porque cuando la vivimos ordinariamente, la vida se pierde. Ordinariamente la vida es una pérdida de tiempo. Ordinariamente es una pérdida de tiempo. Para lograr que eso no ocurra, para lograr que sea extraordinario, y no tiene que ver con los años, a mí la verdad que eso me parece fundamental también. No es una cuestión que uno diga, bueno, acá ya estamos bien en la recta final, los últimos cartuchos. Nunca sabe usted si está en la recta final de algo. Nunca sabemos si son los últimos cartuchos. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Por qué? ¿No? De alguna manera algo ocurre que nos saca, ¿no? De lo de aquello que nos aletarga, ¿no? Nos aletarga. El exceso de calor, por ejemplo, nos aletarga y usted empieza a sentirse fastidiado y entonces se mete bajo la ducha agua fría y entonces descubre que hay una reacción. Digo, la manera entonces de poder, es como cuando usted se plantea cómo vivir su envejecimiento, si quiere decirlo así, de una manera extraordinaria. Y entonces hay cosas, hay momentos, hay situaciones que la sacan de su letargo, y le hacen percibir que usted sigue vivo y con ganas de hacer cosas. Cuando usted se percibe vivo y con ganas de hacer cosas, entonces el peso que han tenido los años, tanto los acontecimientos vividos como el peso de cuántos años tengo, se aliviana. Eso es. Y me parece que lo que Hermann Hesse está proponiendo allí en ese texto es que de alguna manera lo mejor que nos puede ocurrir es lo que nos saca del letargo, es lo que nos incomoda, es el cachetazo que usted recibe, metafóricamente hablando, y que te desacomoda de todo aquello que uno tenía como ordenadito, ¿no? Que se los lunes hago esto, los martes hago esto, los miércoles, qué sé yo, y de repente algo ocurre, una pandemia, y nos saca de ese acomodamiento que teníamos y somos capaces de preguntarnos cosas distintas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hemos vivido? ¿Quiénes son las personas que queremos? ¿Cómo nos relacionamos con ellas? ¿Qué sé yo? Eso. Si tiene ganas, vuelva a leer El lobo estepario. Eh, una vez por la noche ocurrió que cuando despierto en la cama empecé súbitamente a recitar versos demasiado bellos, demasiado singulares, para que yo era demasiado singulares para que yo hubiera podido pensar en escribirlos, versos que a la mañana siguiente ya no recordaba y que sin embargo estaban guardados en mí como la nuez sana y hermosa dentro de una cáscara rugosa y vieja. Otra vez tornó la visión con la lectura de un poeta, con la meditación de un pensamiento de Descartes o de Pascal. Aún en otra ocasión volvió a surgir estando un día con mi amada y a conducirme más adentro en el cielo. Es difícil encontrar esa huella de Dios en medio de esta vida que llevamos, en medio de este siglo tan contentadizo, tan burgués, tan falto de espiritualidad, a la vista de estas arquitecturas, de estos negocios, de esta política, de estos hombres. ¿Cómo no había yo de ser un lobo estepario y un pobre anacoreta en medio de un mundo, ninguno de cuyos fines comparto, ninguno de cuyos placeres me llama la atención? Allí está de nuevo, ¿no? ¿Cómo volver a encontrar el sentido? Usted lo puede encontrar en Dios, otro lo podrá encontrar en la lectura, otro lo podrá encontrar en la música, otro lo encontrará donde sea. Cada uno va a buscar algo que tiene que ver con esto. Dice entonces, es difícil encontrar esa huella de Dios en medio de esta vida que llevamos, en medio de este siglo tan contentadizo, tan burgués, tan falto de espiritualidad, a la vista de estas arquitecturas, de estos negocios, de esta política, de estos hombres, ¿no? ¿Cómo no voy a ser un lobo estepario, dice, ¿no? O vivir como un pobre anacoreta, si ninguno de estos fines que comparto, ninguno de esos placeres me llama la atención? Ninguno de esos, pero sí creo que es importante descubrir cuáles son los placeres que nos llaman la atención, ¿sí? Lo que nos puede sacar de un letargo, qué sé yo, el amor nos saca de un letargo, un libro, escuchar algo, ¿no? Una melodía, un algo, ¿no? Qué sé yo. Hace unos cuantos años atrás, por primera vez yo escuché Eminem
un rapero norteamericano blanco, al cual yo jamás había escuchado y tenía serias dudas de que me gustaría. Eh, y, y hay un tema que te conmueve hasta las lágrimas, ¿no? Y uno dice, es un rapero. Bueno, sí, creo que hay situaciones, puede ser, como él dice, ¿no? Un pensamiento de Pascal, un pensamiento de Descartes, un poema, no sé, la carta de un enamorado que usted tenía guardada, o de su enamorado, de su marido, qué sé yo, que de repente usted viendo papeles la encuentra y la vuelve a leer y le empiezan a correr las lágrimas, porque reconoce allí algo que está más allá de lo que habitualmente estamos acostumbrados a decirnos, ¿no? Eh, es un desafío tal vez para nosotros encontrar un aliciente, es decir, cómo salimos del letargo, de esto que él menciona, y creo que lo dice también, ¿no? De este mundo acomodadizo, de esto que llamamos, ¿no? Estar bien, ¿no? Estar bien es estar cómodo, no intranquilizarte, y parece ser que justamente encontrarse con algo que tiene que ver con el sentido, con la verdad, con la verdad de uno, tiene que estar más ligado a aquellas cosas que no están necesariamente en la tranquilidad, ¿no? Cuando Hess usa, Bourdieu no lo usa, creo yo, en el sentido tal vez que lo podríamos estar usando nosotros. Como sea, creo que sí, nos saca del letargo algunas cosas. Yo pienso que las cosas que nos sacan del letargo es cuando escuchamos algo que nos hace ruido, ¿no? Y en vez de apagar, de no escuchar, nos preguntamos algo. Nos preguntamos algo. ¿Qué sé yo? Capaz que salir del letargo también tiene que ver con esa, con nuestra capacidad de preguntarnos cosas, ¿no? Y no abandonar la pregunta, ¿no? No es como un psiquiatra alguna vez decía que eh, yo creo que lo usaba mal, pero no importa. Que cuando él percibía el síntoma para el diagnóstico, se aferraba como un perro a su presa. Capaz que las preguntas que nos inquietan requieran la misma atención, aferrarnos a esa pregunta como un perro a su presa, hasta encontrarle respuesta, una respuesta que satisfaga nuestra propia curiosidad, nuestra propia verdad, ¿no? No si satisface a otro, no es una pregunta que se hace otro u otra, ¿no? Es el poema del Gran Inquisidor en Dostoyevsky, es el devaneo de Raskolnikov en Los Hermanos en Crimen y Castigo, no es el jugador, ¿qué se está respondiendo ahí Dostoyevsky cuando hace estas preguntas? Cuando usted le entra a Dostoyevsky, Dostoyevsky se está preguntando algo, está respondiendo algo. Y si usted se fija por ahí, entre las personas que tienen capacidad de responderse estas preguntas, hay ciertas similitudes. Hay una similitud entre Germán Hesse, Clarice Lispector, Dostoyevsky, Germán Hesse, no sé qué más, Simón de Beauvoir a su modo. Uno podría citar a otras personas. Lugones también, ¿no? ¿Qué sé yo? Poetas. Me parece que es como salimos del letargo, como salimos del letargo es dejándonos inquietar por alguna cosa, ¿no? Y darle bola a las cosas que nos emocionan. Creo que estamos barnizados por ahí, ¿no? Con nuestras emociones y le tenemos como ¿no? cierto, cierta desconfianza, ¿no? Nos han acostumbrado o nos han enseñado a hombres y mujeres por allí que está de más llorar tanto, cómo vas a llorar por eso, este, si lees un texto y de repente se te aprieta la garganta y alguien te dice, pero ¿por qué? No sé, me emocionó. Y allí me parece que hay que detenerse en esos puntos en los cuales se nos cierra la garganta y no encontramos la explicación, ¿no? Como no encontraste la explicación, bueno, a lo mejor no hay nada que explicar, a lo mejor es un tipo de vivencia que no requiere explicación, porque estamos encontrándonos con algo que es suficientemente valioso para nosotros. Eso. ¿Qué tal?
Quedó en banda con la clase anterior. Sí, lo que pasa es que no se estaban, yo no estaba leyendo los mensajes y algo pasó con mi internet en la clase anterior, Elba. Disculpa el inconveniente. Se cayó mi internet. Había tanto calor que hasta el internet estaba metido bajo la ducha. Sí, sí, sí. Efectivamente hay cierta música que sublima, que es la... ¿No? Es un mal, qué sé yo, no sé. Te verá. Sí, totalmente, Nidia. Sí, sí, es como, no es todo el tiempo, sí, es un fogonazo, una chispa, es algo que, pero que tienes que estar atento no al mundo, eso sería un poco lo que está diciendo Jesús, ¿no? No tengo que estar atento al mundo para lograr encontrar ese fogonazo, esa chispa que me hace sentir vivo, tengo que estar atento a mí, y no en el sentido egoísta del término, sino estar atento a mis preguntas, es decir, a mí, estar atento a lo que me pasa a mí. Y allí hay todo un movimiento muy interesante, incluso en Goethe, que tenía que ver con, se llama algo así como la espiritualidad, sin recurrir a Dios necesariamente, es el crecimiento de sí, es estar atento a sí mismo, a sí misma. ¿Qué te conmueve? ¿Cómo te conmueves? ¿No? Y por allí, más allá, a veces viste alguien dice, no, yo no voy a eso porque me conmueve. Bueno, pero hay una pregunta ahí, ¿no? Que hay que responder. Hay algo que se está moviendo en uno. Y esos movimientos no siempre van, me parece a mí, no siempre van en la misma línea de lo que nosotros pensamos, decidimos o planificamos. ¿Está bien? Y por ahí hay que creer que a lo mejor esas disparadas, esas chispazos, proveen de sentido a una existencia completa y alivianan el peso tanto de los años vividos como acontecimientos como de la edad que uno tiene. Sí, sí, no, sí, efectivamente, eso. La vida es un, la vida es una serie de, qué sé yo, ¿no? Ustedes tienen más claro eso que a lo mejor que yo. Bueno, la idea es esa. Hermann Hesse es un gran escritor, tuvo el premio Nobel, pasó por un par de eventos muy duros, estuvo internado también, como Clarice Lispector, como tantos otros. Hay una sensibilidad también ahí en juego que puede ayudarnos a captar alguna cosa que tal vez nos sirva. No se enganche por el lado dramático porque me parece que no es un drama lo que está presentando él, sino tal vez el único drama sería que puestos a buscar aquello que nos da sentido, nos perdamos y no lo busquemos. Porque uno dice, bueno, a lo mejor uno está lanzado a buscar el sentido de su vida y no lo encuentra nunca. Bueno, pero es la búsqueda, es el camino, es el recorrido lo que vale, ¿no? Si lo encontraste o no lo encontraste, ¿no? Uno dice, bueno, el amor verdadero lo encontraré alguna vez, no sé, pero la suma de experiencias que vas teniendo en el camino son lo suficientemente valiosas también. Eh, lo terrible sería que puesto en la búsqueda me pierda y no ponga atención en eso. Lo terrible sería que uno de esos chispazos, uno de esos fogonazos vitales, me marque en un rumbo, yo lo pase desapercibido, ¿no? De nuevo, no es la edad. No ponga la edad como eh, como un obstáculo o como... No es la edad. Uno puede encontrar cosas en la edad que sea y también puede perderse en la edad que sea. Sí, pero por eso creo que está bueno preguntárselo, ¿no? ¿Cuál es? ¿No? Uno nunca... si- eh, cuando usted hace voluntariado, cuando usted cuenta sus historias, cuando usted le dice a alguien algo, cuando usted le presta el hombro a alguien, cuando usted se detiene ante alguien que sufre, o cuando usted simplemente escucha a alguien que está hablando y le dice algo a partir de nada, de su amor, de su cariño, de su generosidad, me parece que está encontrando algo en relación al valor o al sentido o al para qué estamos en el mundo, ¿no? Esto de juntarse a leer, uno dice, podríamos hacer otra cosa, sí, claro, pero juntarse a leer nos ayuda de alguna manera a encontrar esas preguntas o a hacernos esas preguntas y encontrar las respuestas. Tomar café, por ejemplo, le da sentido al mundo. Sí, sí, yo ahí, Nidia, no sé si hay que, pero esto, percepción, no sé si hay que proponérselo
O de nuevo, es estar atento a mí, es estar atento a mí, ¿no? Es a mí, a lo que me pasa a mí. Atento no significa, es que a mí me parece que de repente sobredimensionamos el otro, ¿no? Así como, uy, hay que hacer muchas cosas por el otro. Pero uno no hace algo valioso por el otro si no está medianamente aclarado su mundo interno, ¿no? Somos inútiles muchas veces porque tenemos que resolver algunas preguntas nuestras, ¿no? Aunque eso nos lleve un tiempo, aunque digamos, che, aguantá un rato, mira, yo tengo que resolver esto. Esto es un coso mío, ¿no? Entonces me parece que cuando yo digo estar atento a uno, uno puede estar atento a uno haciendo muchas otras cosas, no significa que no me preocupe de los otros. Significa que estoy atento a lo que me está pasando, estoy atento a mis emociones, estoy atento a mis pensamientos, estoy atento a mis ganas, estoy atento a mis deseos, estoy atento a mis miedos, estoy atento a las cosas a las cuales huyo. Entonces uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué me pasó acá? ¿Quién es esta persona? Eso, es estar atento a eso y darse el tiempo. Eco, bien, buenísimo, espero que estén bien. Si hay alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerla ahora, comentario. Yo voy a buscar más café en un segundo, bueno, porque el café está aquí al lado. Me puedo estimular con música y alcohol. Nadie da lo que no tiene, efectivamente. Efectivamente, yo creo que esa es una dimensión de la espiritualidad que no tiene necesariamente que ver con lo religioso, ¿no? No tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con el mundo interno. Esa espiritualidad, ese dar algo de lo que usted tiene que ver con ese mundo interno, con esa espiritualidad, ¿no? Con el sí mismo, con lo de uno, ¿no? Con un mundo sostenido, claro. Eh, Creo que también hay unas posturas éticas, por eso desde Sandor Maray, a mí me interesa por allí algunos autores que tienen estas posturas éticas, tipo hacer lo correcto, ¿no? En el cuento de Tolstoy que vamos a ver en el Zoom, está eso. La valentía, de alguna manera, es no solo hacer lo correcto, sino eso incluso a costa de algo, ¿no? Hacer lo correcto, es que usted sabe qué es lo que hay que hacer, es lo correcto. Una cosa, no hay mucha gente que dice sabe lo que hay que hacer, yo sé lo que es correcto, sí, claro, pero hace otra cosa. Entonces hacer lo correcto de alguna manera sí es una posición del lobo estepario en el caso de Hermann Hesse, ¿no? Lo que usted considera que es lo que debe hacer en ese momento y lo hace y no hace otra cosa, ¿no? Por allí también ayuda muchas veces pensarlo así cuando usted dice, bueno, tal vez en tal momento de mi vida no hice lo que tenía que hacer. No, sí, usted en ese momento de su vida hizo lo que tenía que hacer, ¿no? No le gusta verlo hoy día. Uno dice, no tendría que haber hecho eso. Bueno, sí, pero lo hice, ¿no? Bueno, sí, lo hice. Nadie da lo que no tiene. Estoy de acuerdo contigo, Verde. O lo valoramos o lo que hacemos, o no, sí, totalmente. Siempre se está en búsqueda para entender en lo que uno es, en lo que es uno. Sí, señora, efectivamente. Y tiene que ver también con la realización y todo eso. Sí, en el Zoom tenemos el relato de Tolstoy, ahora a las 17:45. En mi caso tengo más preguntas que respuestas. Todos, Nidia, todos tenemos más preguntas que respuestas. Eh,
Y también está bueno no saber, ¿no? También está bueno decir no tengo idea, no se me ocurre, estoy. Es como, viste cuando alguien te mira y supone que vos hay que saber, tipo, viene tu hijo te dice mal tal cosa, entonces, sí, pero a veces no sabemos, y está bueno no saber, está bueno no saber, está muy bueno no saber. Experimentar, avanzar de a poco, equivocarse, volver a jugar con las alternativas. Sí, está bueno no saber. Exactamente. Sí, claro. Sí, es que eh, sí, totalmente de acuerdo, Ana María. Y aprendemos a vivir con eso, ¿no? Aprendemos a vivir con eso, aprendemos a vivir una cosa lo que uno quiso, otra cosa lo que tuvo que hacer en ese momento. Y entonces, bueno, decir, eso es lo que tuve que hacer, bueno, sí, pero el trabajo de ser adulto tiene que ver con eso, ¿no? Con que de pronto no hacemos todas las cosas que queremos, hacemos las cosas que tenemos que hacer. Y eso tiene consecuencias, sí. Tratamos de que esas consecuencias no sean dañinas para nosotros o para otros, pero tienen consecuencias. Y, y cuanto más claro tenemos esos panoramas, mejor vejez me parece que tenemos. Ojalá que muchos. Yo tengo mis dudas, sí. Me parece que el siglo XXI no produce lobos esteparios. Tengo allí una opinión previa. Creo que no, que hace mucho que no produce, ¿no? Hay una película, si ustedes la pueden ver, se llama Las invasiones bárbaras. Una escena en particular, que es un momento en la escena donde están discutiendo la discusión, el diálogo. Comienza con la inteligencia se ha perdido. Es un diálogo maravilloso, es una película brillante. Si tiene tiempo, si la encuentra por ahí, véala. Este, porque creo que se trata de eso, ¿no? No, me da la impresión de que no hay lobo estepario. No hay lugar para los lobos esteparios, ¿no? Creo que hay una creciente intensidad en uniformar, en que todo sea igual, en que todos pensemos más o menos lo mismo, en que todos hagamos más o menos las mismas cosas. Este, no hay tiempo para preguntarse o no hay tiempo no hay tiempo para no saber, siempre hay que saber, ¿no? Es como cuando te dicen no sé cómo hacer el home banking, no, cómo no vas a saber, ¿no? Entonces después de que escuchamos dos o tres veces el cómo no vas a saber, finalmente no decimos lo que no sabemos porque la respuesta que vamos a tener es cómo no vas a saber, como si tuviésemos que saber. Y uno dice, ¿por qué tengo que saberlo? ¿No? ¿Cómo no vas a saber? Y creo que más que nada nuestra época se caracteriza por ese cómo no vas a saber. No sé, qué sé yo. Muy buena. Véanla si la encuentran por ahí. Se llama Las invasiones bárbaras. No sé si está en Netflix, así que si me preguntan si está en Netflix tengo que decir que no lo sé. Bueno, espero que estén bien, que lo disfruten. El próximo miércoles, jueves, perdón, el próximo jueves es el último encuentro que vamos a tener. A mí me gustaría cerrar con algo en relación a esto que hemos ido leyendo, tratando de hacer un cierre entre lo que empezamos leyendo, que fue Víctor Frank y Sandor Maray, después pasamos a Clarice Lispector y compañía, y Simone de Beauvoir, y terminamos con tres. Uno es Hermann Hesse, Tolstoy y una autora norteamericana poco conocida, por lo menos por mí. Entonces vamos a hacer una suerte de cierre con esos movimientos. Espero que esté bien, que lo disfrute, que lo pase bien. Cualquier cosa, pregunte, mande mensaje, mande comentarios, las dudas que tenga. Yo les dejo siempre mi correo por allí escrito, así que pueden escribir o pueden mandar algún comentario. No sé si, bueno, se los dejo ahora también. Tuki tuki. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ahí va. Bien, ahí está el correo. Si quieren preguntar algo, pueden hacerlo.
eh, lo que gusten. Que tengan buen jueves, que sea el calor soportable y que tengamos buen fin de año para todos. Hasta luego.